Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor y buenas tardes espectadores. Vamos a presentar el siguiente video, el cual trata de un proyecto de investigación y en el cual nosotros hemos planteado los siguientes pasos, del cual es una guía para elaborar una propuesta de investigación. Los autores somos mi persona, Alexis Carangui, mis compañeras Camila Guillén, Elizabeth Guillén y Belén Ordóñez. Es importante que este trabajo está dirigido especialmente al docente en servicio o estudiante en el campo de la educación. Bueno, para empezar, se pueden diferenciar dos tipos de actividades investigativas, la teórica y la empírica. Estas son diferentes pero complementarias en el ámbito de la investigación científica. Indica Casau en el 2001 que la investigación teórica compara ideas entre sí y la investigación empírica compara ideas con la realidad. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 1, el cual tiene de título El problema de la investigación. Bueno, durante este proceso la persona que investiga realiza constantemente los ajustes necesarios y pertinentes antes de ejecutar el proyecto. Algunos de los aspectos que se deben revisar son valorar la secuencia y coherencia entre los elementos de la propuesta, así como la pertinencia y la viabilidad de la misma. Bueno, aquí nos vamos a centrar más un poco ya en el problema de la investigación, que nos dice primeramente, para empezar, el problema no solo define el qué, por qué y para qué de la investigación, sino que también enmarca teórica y metodológicamente la propuesta de investigación. Se considera la parte más difícil para empezar un proyecto de investigación, pues creemos que se empieza desde cero, con un tema nuevo, algo que no hemos visto. Luego pasaremos a identificar una situación problemática con las posibles variables que surjan en el campo de estudio, también con fuentes bibliográficas y de donde se recolecta la información, lo cual conlleva un trabajo de muchas horas y de mucho esfuerzo, se podría decir así. Por eso es recomendable para el desarrollo de este apartado los siguientes objetivos y metas. Bueno, tenemos un cuadro aquí en el cual nos muestran los objetivos y unas metas. Primeramente, la meta que queremos llegar es en el capítulo 1, que es la propuesta de investigación o el problema de investigación. Para eso tenemos los objetivos: determinar el tema de investigación, identificar y definir el problema de investigación, plantear los objetivos y plantear las metas. Bueno, con el propósito de organizar con mayor eficacia la información, se plantean tres apartados. ¿Cuál es el tema de investigación, formulación del problema y objetivos y las metas? Sin embargo, identificar estos tres apartados resulta difícil, por lo que se debe tomar en cuenta los siguientes puntos. Bueno, en la selección de un tema en el ámbito educativo se debe tomar en cuenta los intereses, necesidades, prioridades del investigador o de la persona que está investigando cualquier situación, las necesidades educativas de la población, antecedentes e importancia del tema, viabilidad para el desarrollo de la investigación, motivación con el tema seleccionado, puesto que si es que no es un tema de nuestro agrado, no concluiremos con éxito nuestra investigación. También se necesita destrezas para utilizar metodologías específicas acordes al problema de investigación, es decir, que utilicemos las metodologías correctas para recolectar la información pertinente. Y también describir e interpretar una situación educativa y emprender acciones de solución. Eso queremos decir que el proyecto no debe quedar solo ahí, sino buscar una solución. Además, para determinar el tema de la investigación, es de gran ayuda realizar un diagnóstico de las necesidades educativas, con el fin de que el investigador tenga un mejor campo de visión de en lo que está tratando. Esto queremos decir que si realizamos un diagnóstico podemos ver en qué hay deficiencia y en el cual nos podemos adentrar para concluir nuestro proyecto de investigación. Ya, una vez seleccionado el tema, se sistematiza la información relacionada con el objeto de estudio, el cual nos permite describir los antecedentes teóricos, prácticos y asimismo justificar la importancia del tema. A partir de este momento se inicia el proceso para formular el problema y sería el siguiente paso, el cual se conduce al planteamiento y objetivos y metas. Como nos dice aquí, nos dirigimos a la segunda etapa. La segunda etapa consta de identificación del problema. Bueno, aquí tenemos una cita bibliográfica que dice: para formular el problema se pueden tomar en cuenta los siguientes pasos a seguir. Según Canales, en el 86 menciona la identificación del área del problema, la delimitación y definición del problema, y a su vez la formulación del mismo. Definición del problema. Con el fin de guiar a quienes
a quien se investiga a ordenar la información se presentan 4 pasos únicamente, los cuales son, primeramente, acercamiento al problema de investigación, con lo cual nos tenemos algunas recomendaciones que se pueden tomar en cuenta cuando se vaya a hacer estos pasos. Uno, tenemos que plantear preguntas generales, descripción de cómo se podría abordar el tema de investigación, explicar la información que se ha obtenido, el diagnóstico de las necesidades educativas y señalar varios aspectos que le puedan dar bases al investigador para ir delimitando el tema de investigación darle dando importancia. Tenemos 2, planteamiento del problema. También tenemos algunas recomendaciones que separar los problemas de menor importancia prácticamente es separar la información que es relevante y la que no es irrelevante. También tenemos fundamentar teóricamente los aspectos ya seleccionados, seleccionar elementos más importantes para el estudio del problema y justificar la necesidad y la importancia de estudiar los aspectos o variables del problema, o decir, el objeto de estudio. Ya tenemos aquí un ojo que dice, recuerde que detrás de un problema hay una necesidad, por lo tanto, una forma de justificar el estudio es mencionando algunas de las necesidades. Bueno, tenemos el tercer paso, que es planteamiento del problema. Bueno, aquí ya se plantea el problema de investigación de forma que enlace todos los aspectos que hemos ya seleccionado anteriormente. También se formula el problema de investigación por medio de una pregunta de investigación, una pregunta fuerte, la cual hace que enlace todo el problema. Se describe el problema de investigación en el contexto donde se va a realizar, por decirlo así, en qué institución o los aspectos más importantes de donde se esté realizando. Y también es muy importante estar seguros de poder acceder a las fuentes de datos para el desarrollo del estudio y tomar en cuenta el lugar y el espacio para realizar la investigación. Esto es muy importante porque tenemos que saber si nos van a dar la información que queremos para concluir nuestro proyecto. Como cuarto paso tenemos planteamiento de objetivos y metas. La función de los objetivos es expresar los resultados una vez finalizada la investigación. Como se puede observar aquí, tenemos la formulación del objetivo general, cuál señala el propósito general de la investigación, responde a la pregunta de investigación y señala lo que se busca con la investigación. Prácticamente este objetivo es el eje central de nuestra investigación. Formulación de los objetivos específicos. Plantean lo que se pretende lograr de las variables o aspectos secundarios del estudio y su interacción. También señalan los alcances que se persiguen. En resumen, son los pasos que conllevan al objetivo general. Planteamiento de las metas. Esto es más como ser un plus. Pueden plantearse una o más metas por cada objetivo específico. De forma general son acciones que derivan de la investigación. Bueno, lo que queremos decir con las metas son que digamos que realizamos una guía metodológica para séptimo año. Una meta podría ser que hagamos un taller en el cual divulguemos esta guía metodológica para que los demás profesores puedan conocer y que puedan también retroalimentarse. Bueno, y por último, para no perder el hilo y la coherencia de la investigación, es recomendable llevar un cuadro que permita visualizar y autoevaluar la coherencia y consistencia entre los aspectos que se han trabajado en el planteamiento del problema. Bueno, vamos a hablar ahora del marco conceptual. Para el autor, para Mora 2005, el marco conceptual consiste en analizar, exponer teorías, principios, leyes, investigaciones que ayuden a sustentar el objeto de estudio y las variables de su investigación. En este aspecto, para algunos autores, no existe diferencia entre marco teórico y marco conceptual, marco referencial o referente conceptual, también como se podrá haber escuchado. Pero el autor menciona a Méndez, 1998, quien nos dice que el marco conceptual se deriva del marco teórico. Es decir, que el marco teórico es la descripción de elementos teóricos que plantean varios autores o un autor que permite al investigador fundamentar su proceso, su investigación. En otras palabras, hablamos de un marco teórico con leyes y principios tal vez ya establecidos. Mientras que un marco conceptual da una definición, tal vez, por así decirlo, un concepto de esas leyes o principios, pero basado en lo que él está estudiando, basado en su problema y en sus variables. Bueno, al ya conocer un poco más sobre el marco conceptual, sobre las variables de hipótesis y otras cosas sobre este tema, pues pasamos a conocer los pasos para elaborar un marco conceptual.
Bueno, en la elaboración del marco conceptual hay que ser muy conscientes de que va a implicar una revisión bibliográfica antes y durante el proceso de redacción. Esto obliga a que el investigador esté en contacto permanente con información, con las bibliotecas o con todo lugar que le brinde la información que necesita para sustentar su trabajo. Bueno, se sugieren los siguientes pasos. Vamos a empezar con la revisión de la bibliografía. Aquí el investigador debe hacer una revisión muy exhaustiva acerca del tema. Esto va a incluir que la persona que está investigando recopile mucha información, muchas investigaciones, que siempre esté en contacto con el material, que siempre esté seleccionando la lectura que necesita para poder fundamentar su trabajo. En esta revisión bibliográfica podemos distinguir 3 tipos de fuentes de información. Tenemos las primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué son las fuentes de información primarias? Pues son aquellas fuentes directas o originales que todas son publicadas. Todas estas fueron publicadas y podemos, y que obviamente nos proporcionan datos, que pueden ser libros, revistas, artículos de revistas, las antologías, entre otras. La fuente de información secundaria consiste o es llamada también como información procesada o reprocesada. ¿Por qué? Pues porque está tomando la información principal o original de las fuentes primarias. Aquí podemos encontrar resúmenes que prácticamente muchas veces no son publicados. También podemos encontrar videos, películas, libros, tesis, entre otras cosas. Y por último, la fuente de información terciaria, que también es llamada fuente de segunda mano. Aquí podemos encontrar títulos de revistas, documentos de empresas, entre otros más. El segundo paso es elaborar una síntesis conceptual de las teorías, de los antecedentes o las investigaciones existentes ya acerca de lo que estamos formulando, del problema que hemos formulado. Y aquí podemos extraer resultados de diferentes investigaciones que están relacionados con nuestro problema. Esto ayuda a constituir la plataforma para la elaboración del marco teórico. En otras palabras, nos está diciendo que nos ayuda a delimitar el área de estudio que estamos tratando. El tercer paso es identificar los aspectos principales y sus relaciones, o sea, las relaciones entre ellos, entre estos aspectos principales. El siguiente paso es identificar los elementos teóricos que van a fundamentar el problema. Aquí podemos, por ejemplo, elaborar fichas que nos ayuden en esta etapa, pues podemos incluir ideas, citas o resúmenes que obviamente fundamenten lo que estamos haciendo. El siguiente paso es la selección de las variables. Obviamente las variables principales. Los elementos más importantes, como lo dijimos ya anteriormente. Bueno, existen diferentes clasificaciones de variables, pero las usuales es citarlas como variables dependientes e independientes. Luego tenemos la descripción de las variables y su relación entre ellas y la postulación de hipótesis. Aquí obviamente la hipótesis contiene las suposiciones, los supuestos o las proposiciones acerca o respuestas a hechos o fenómenos del problema. Luego tenemos la esquematización de las relaciones existentes entre las variables que estamos estudiando. Aquí se procede a construir el esquema de relaciones. ¿Cómo ayuda esto al investigador? Pues le ayuda a tener una visión de conjunto de las relaciones entre ellas y facilita la elaboración, obviamente, de su marco conceptual. Y por último tenemos la organización del material. Esta organización va a ser obviamente para la elaboración del marco conceptual y se puede iniciar con la descripción general del problema y los elementos teóricos del mismo.
Aquí se incluyen las variables conceptuales, hay que explicar la relación planteada de la hipótesis y que estas pueden ser redactadas de un estilo expositivo y no de manera esquemática. Nos encontramos ya en el capítulo número 3, que corresponde al procedimiento metodológico. Dentro de este capítulo nos da a conocer algunos paradigmas en la investigación educativa, el primero que es el cuantitativo, el cualitativo y el paradigma crítico. El paradigma crítico nos dice que se puede ubicar dentro de la corriente filosófica cualitativa que adquiere relevancia en los años 80. Además, cada paradigma mantiene una concepción diferente de lo que es la investigación, cómo investigar, qué investigar y para qué investigar. Paradigmas de investigación. Nos dice que el paradigma se puede concebir como un conjunto de creencias y actitudes, una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica explícitamente una metodología determinada. Cada paradigma se fundamenta en ciertos supuestos que se deben comprobar en el contexto de su aplicación. Además, el paradigma se selecciona de acuerdo con los supuestos que se ajustan mejor al fenómeno que se está investigando. Aquí ya nos encontramos con el primer paradigma, que es el método cuantitativo de investigación. En el paradigma cuantitativo, el planteamiento epistemológico parte de la unidad del método científico, adoptando el modelo hipotético deductivo, tanto para las ciencias sociales como para las ciencias naturales de donde provienen. El método científico considera las siguientes etapas según Bohm, 1983. Primero, planteamiento del problema, que es el reconocimiento de los hechos, descubrimiento del problema y formulación del problema. Segundo, construcción de un modelo teórico, que es la selección de los factores teóricos relativos al problema, formulación de las hipótesis centrales y suposiciones. Tercero, deducción de consecuencias particulares, que busca teorías y elementos que lo conformen y le den consistencia y que conduzcan al investigador a deducir los juicios y razonamientos pertinentes. Cuarto, prueba de hipótesis. La información obtenida debe ser elaborada o procesada, presentada, analizada e interpretada en función del problema planteado. Finalmente tenemos introducción de las conclusiones en la teoría, que es lograr que las hipótesis o postulados teóricos se incorporen a los conocimientos existentes sobre el área. Aquí nos dice que en el empleo tradicional del concepto de validez se utiliza el término de validez interna y validez externa, es decir, la investigación es fiable, sus datos son sólidos y repetibles. En la validez externa nos dice que indica que el fenómeno observado no solo se da en el grupo observado, sino que es generalizable a grupos similares. En la validez interna se refiere a la precisión de los datos y si las conclusiones reflejan la realidad empírica. Para obtener conclusiones válidas se hace una distinción entre las variables causas, que serían las independientes, y las variables efectos, que serían dependientes. Los procedimientos metodológicos más utilizados en este tipo de estudios son el control experimental, la observación sistemática del comportamiento y la correlación de las variables. Aquí ya tenemos el otro paradigma, que es el método cualitativo de investigación. Nos dice que este paradigma cualitativo de investigación es denominado naturalista, fenomenológico y más tarde hermenéutico. El enfoque cualitativo es holístico, integral, trata de comprender los motivos que generan las reacciones humanas en su propio contexto. Dentro de sus características relevantes tenemos: el propósito de la investigación se debe tener muy claro, dado que orienta la percepción de la realidad y la formulación del problema o situación a investigar, la insistencia en la relevancia del hecho o fenómeno, frente al rigor, validez interna del enfoque racionalista. Se valora al ser humano por su capacidad y respuesta a determinadas situaciones. La relación sujeto-objeto es de interacción, especialmente cuando el sujeto es la persona humana. En el aspecto axiológico, los valores inciden en la investigación, estos forman parte de la realidad. La intencionalidad y el significado de la actuación son fundamentales para conocer la realidad social y cultural del ser humano. Se tiene muy en cuenta la realidad social que rodea al individuo, así como la flexibilidad, la movilidad inherentes a su personalidad. Aboga la pluralidad metodológica con el propósito de dar una mejor respuesta a la situación existente. La investigación cualitativa no busca la generalización, sino que es ideográfica y se caracteriza para estudiar una situación concreta. Rasgos que definen la metodología cualitativa según Taylor y Vaughan, 1986, y Pérez, 1990.
Nos dice que la persona que investiga trata de suspender y apartar sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. Los métodos de investigación cualitativa son humanistas, es decir, son métodos sobre el modo como se ven las personas. Quien investiga da énfasis a la validez de su investigación. Los métodos permiten permanecer próximos al mundo empírico. Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Todos los aspectos de la vida social pueden ser estudiados. La investigación cualitativa es un arte. Los métodos cualitativos no han sido tan refinados y estandarizados como el enfoque racionalista. En la metodología cualitativa, el investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística considerados como un todo. Es inductiva, el diseño de investigación es flexible, los estudios se inician con interrogantes y vagamente formuladas. Se estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se encuentran. Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas objeto de estudio. Los investigadores tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Tipos de investigaciones. Según Hernández, 2003, hay 4 tipos de investigaciones. Las investigaciones exploratorias, las descriptivas, correlacionadas y explicativas. Las investigaciones exploratorias tienen por objetivo esencial familiarizar al investigador con un tema novedoso y con mayor profundidad. Los estudios descriptivos ayudan a analizar cómo se manifiesta un fenómeno, sus componentes y además nos ayuda a la recolección de información. Las investigaciones correlacionadas pretenden visualizar cómo se relacionan o no se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí. Los estudios explicativos están dirigidos a responder las causas de los eventos, sucesos, fenómenos físicos o sociales. Pretenden explicar por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se da este o por qué se relacionan dos o más variables. Diseño de investigación. El diseño de investigación consiste en la forma práctica, concreta de responder al problema de investigación, a los objetivos planteados. Dentro de esto tenemos la investigación experimental y la no experimental. La experimental está relacionada con estudios de tipo cuantitativo, mientras que la no experimental señala estudios de tipo transeccionales o transversales y longitudinales. Estos diseños se aplican en ambos enfoques, tanto cuantitativo y cualitativo. Selección de instrumentos y procedimientos de aplicación. Bueno, una vez ya conocido el fenómeno que se va a estudiar, se pueden elegir los instrumentos y los procedimientos para obtener la información. Los instrumentos de investigación que presentan preguntas cerradas se consideran apropiados para la investigación cuantitativa, mientras que para la investigación cualitativa son más útiles aquellas que permiten la observación directa, el diálogo, la entrevista abierta, las discusiones entre grupos, ¿no? Análisis de los datos. Una vez que hacemos el examen de la información, a medida que se va obteniendo, se va haciendo una clasificación, formulando preguntas adicionales, verificando y desarrollando conclusiones. Y por último tenemos el cronograma. Finalmente, se elabora un cronograma de actividades que permiten visualizar en qué tiempo y qué actividades se van desarrollando. El cronograma es un instrumento de trabajo que se puede ajustar según las necesidades que emergen en el desarrollo de este estudio, ¿no? Gracias, eso ha sido todo.